Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en las instalaciones de la emisora Suba al Aire, en el máster William Moreno. Hoy tenemos como entrevistada en este escenario de investigación de Entre Líneas a la compañera Andrea Echeverri. Andrea, hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, la idea es, a partir de esta entrevista, hacer un panorama de los procesos que Andrea ha desarrollado a nivel local desde la comunicación y desde las artes y la cultura. Entonces, entremos de una en materia, Andrea. Gracias por invitarme, por tenerme en cuenta, por recuperar, reconocer y armar un poco toda esta historia que hemos vivido a lo largo de estos años. Bueno, Andrea, cuéntame, ¿qué la invita a desarrollar un proceso cultural o a encontrarse con eso que llamamos cultura en la localidad y artes? ¿En qué año? ¿Cómo se suscitó eso? Con todos los detalles de la historia. Pues si quieres contar infidencias también. No, pues mi historia fue chistosa. Yo llegué a la Casa de la Cultura de Suba más o menos en el año 2001. Yo hacía parte de un proceso del colegio, estaba estudiando, estaba en más o menos sexto, séptimo en el colegio, en Lombardía, en Suba, y ahí tenía una compañera en el salón que nos caíamos bastante mal. Sandra, el día que estés en esta entrevista, o si ya pasaste, estoy contando nuestra historia. Nos caíamos muy mal, la verdad, no había feeling entre nosotras dos, pero el hermano de Sandra estaba un curso más arriba que nosotros, y el chico comenzó a echarme los perros. Y en una de esas él me dijo, oye, te invito a cine, mira, hay un lugar espectacular, y es en la Casa de la Cultura de Suba, es el Cine Club La Chimenea, cae el miércoles y allá nos vemos. Y yo dije, ok, pero no fui, dejé plantado al chico. Y al día siguiente, yo en el descanso fui, lo busqué, y el man como, ¿qué te pasa? O sea, te invité, me dejaste metida, no, paila. Bueno, la cosa ahí en ese momento fue como, ni más contigo. Y yo dije, pues voy a ir el siguiente miércoles y voy a hacerle la cacería y le voy a caer de sorpresa. Y el siguiente miércoles fui y estaban en el cineclub dando Sueños de Akira Kurosawa. Yo entré a la película, no pasaron 30 segundos y estuve en un coma profundo hasta que se acabó la película. Y sentí que era súper denso, que era muy pesado, y efectivamente el pelado no fue. Al día siguiente yo no dije nada, esperé que fuera el siguiente miércoles, y al siguiente miércoles volví a ir. Y ya me empecé a encontrar con Sandra, y era como, en el colegio nos caemos mal, pero como que en la Casa de la Cultura no tanto. Entonces empezamos a compartir como el espacio de la Casa de la Cultura, pero inicialmente pues desde ese lugar de ir a ver las películas, inicialmente para mí, ir a ver si estaba el pelado el que había dejado plantado. Y así fue pasando el tiempo hasta que Quique, la gorda, Raiza y Oscar nos empezaron a decir, oiga, ustedes están viniendo como seguido, ¿por qué no hacen parte del cine club? Y ya para este momento, pues yo ya llevaba como un mes yendo cada miércoles. Ya empecé a hablar más con Sandra, ya después con Alejo, ya como que me perdonó, y empezamos después a compartir más espacios, y la Casa de la Cultura inicialmente se convirtió como en ese lugar en donde salíamos del colegio y el plan era venirnos caminando desde Lombardía, pasar por toda la avenida Suba, había un lugar donde vendían leche, entonces uno compraba ahí leche, más adelante una señora vendía helados, y era como todo un recorrido hasta llegar a la Casa de la Cultura. Y de ahí pues empecé como todo ese proceso en el 2011. Esta es la versión light de esa historia. ¿En el 2000 qué, perdón? En el 2001, perdón. En el 2001. Esta es como la versión ahí light de la historia. Y ya, entonces básicamente llegué por accidente. Eso fue lo que sucedió. Y ya más adelante, cuando hacemos como esa primera reunión para ser parte del cineclub, pues ya empezó como un proceso más de interés y de cómo construir las narrativas, los ciclos, de qué se hablaba, cómo se interpelaba lo que veíamos, qué sucedía en el foro, quién hacía la webpanela, quién sacaba la fotocopia de la reseña, quién buscaba y veía la película antes.
Y ya ahí empezó como un proceso de creación colaborativo que duró más o menos como unos 12 o 13 años de mi vida. ¿Cómo se daba ese proceso? Tú hablas de diferentes categorías, diferentes momentos en el desarrollo de lo que es una proyección. Muchas veces subestimamos el hecho de los cineclubs, en especial el de La Chimenea, como un espacio donde ponen la película y ya. Pero digamos, el público desconoce un poquito el hecho de toda esa trasescena que hay para hacer un cineclub. ¿Qué se hacía? ¿Cómo se hacía la sinopsis? ¿Cuál era el criterio para seleccionar las películas? ¿Cómo se daba eso? Bueno, pues teníamos una junta semanal, un día distinto al de la proyección, en donde organizábamos toda la proyección de lo que iba a suceder. Entonces, de entrada, la casa ya era un lugar mágico, ¿no? Ya cuando uno llegaba, el camino, la chimenea, las escaleras. En ese momento, lo que era la oficina del cineclub, pues tenía todos los muebles, el televisor, y daba como todo un ambiente de búsqueda de material. Entonces, nos sentábamos y tratábamos de planear lo que sería por meses los ciclos, digamos, también por intereses de nosotros o por muchas cosas que también ya en este momento Joana, Quique y Oscar ya conocían del movimiento del cineclub, y empezábamos a organizar esas temáticas y repartíamos unos roles. Entonces cada semana había alguien encargado de la taquilla, el que estaba encargado de la taquilla estaba encargado también de la huepanela o de lo que fuera a suceder en la puerta, había otro que estaba encargado de ver la película y en nuestra reunión socializar cuáles eran los hitos más importantes de la película y desde ahí construir las fichas. Quique era el que se encargaba como de diseñar, era nuestro diseñador y hacía como las imágenes, mirábamos los carteles. Hacíamos el proceso también de la persona que sacaba las fotocopias y empezamos a delegar como un organigrama que nos permitía tener unos 5 roles y esos roles empezar a rotar cada semana ese quehacer. Creo que el que era más emocionante y esperado era como estar en la pequeña cabina que estaba abajo de las escaleras para poder dar play, estar pendiente que estuviera el sonido, cuadrar el video bin. La expectativa de la película o verla a través de esta pequeña ventana que había ahí, creo que ese era el cargo más cotizado, ¿no? Y al final pues lo mismo, recoger, limpiar, desconectar el video bin, tener claro los cables, porque había muchas cosas del tema del montaje de la producción del cineclub que nosotros estábamos aprendiendo. Entonces ese primer tiempo siempre fue muy de la mano entre Raiza, Quique y Joana, Oscar también, y Yesid eran como los guías. Por eso para mí en mi proceso Joana es muy importante, porque Joana fue como la persona que en su momento cuando yo llegué a la casa era la referencia de lo que yo quería construir desde ese lugar del hacer artístico. Entonces fue muy lindo porque Joana me acogió a mí mucho y Raiza acogió mucho a Sandra. Entonces las dos empezamos juntas el proceso, pero cada quien tenía a su madre cultural. Entonces empezamos a construir desde ahí los espacios. Entonces yo me pegué mucho a Joana y a su forma de trabajar, que incluso eso fue muy chévere porque cuando yo empecé a dictar mis primeros talleres, yo después lo miraba ya con retrospectiva y yo lo que hacía era lo que hacía Joana. O sea, mis primeras clases siempre fueron la copia de la manera en la que Joana organizaba los talleres. ¿Cómo era esa forma que tenía Joana Ceres? ¿Cuál era la forma? ¿Cuál era la particularidad? Más allá de un escenario de forma superficial, era cómo se daba esa metodología. ¿Qué hizo que la metodología, la pedagogía de Joana te cautivara y la vieras o la veas ahora como tu mentora, digámoslo así? Pues es que Joana siempre hizo las cosas con amor. O sea, Joana llegaba a un taller y antes de la clase, del hacer, del objeto, eran las personas, el contacto con el otro, compartir, mirar a los ojos, saberse el nombre de todos. O sea, siempre ella creó un espacio de comunidad, de fraternidad. Entonces digamos que los talleres nunca era como un espacio solo de aprender, sino que al final construíamos amistad y construíamos lazos, y creo que para mí eso fue muy importante en el proceso de aprendizaje, porque al final lo que hice fue construir ese proyecto de vida desde la pasión y desde la emoción con la que cada vez que íbamos a un barrio o a un lugar, Joana conectaba con la gente, que eso fue lo que para mí fue como muy poderoso,
porque como llegué por accidente a la Casa de la Cultura, cuando yo ya empecé a entender lo que significaba estar con el otro y construir con los otros, y hacer esta lógica de un nosotros, ¿no? Eso me pareció que era muy poderoso y Joana siempre tenía como esa magia para eso, siempre había humor, siempre había la lección y la instrucción clara, pero siempre desde el disfrute. Y creo que eso para mí fue fundamental. Entonces cuando yo ya hacía mis talleres, pues yo le tiraba mucho a eso, ¿no? Ya con los años encontré mi propio lugar, pero sin duda ese empezar a hacer estaba muy inspirado en ese lugar de lo social y de lo comunitario que tiene Joana en su hacer, que era muy distinto un poco a lo que sucedía con Raiza y Sandra. Raiza en ese momento estaba en la universidad y estaba más metódica y estaba más estructurada en ciertas cosas, y Sandra es así también. Entonces como que ellas dos, los dos vivíamos los espacios pero desde diferentes lugares y desde ahí construíamos. Entonces también era muy, muy bonito cuando nos cruzábamos, porque entonces teníamos maneras y metodologías distintas, pero que lograban movilizar cosas en la gente. Y creo que eso para mí siempre ha sido mi pilar hoy en día. Y algo que me ha pasado súper bonito, incluso este último año, al final del año, tipo noviembre, diciembre, me encontré en donde trabajo ahorita una chica que hace parte de los procesos de SUBA, y que estábamos en un evento y ella fue como, profe, qué chévere verla. Y yo decía, Dios mío, estuve contigo hace 15 años. Y se acordaba de mí, se acordaba de los procesos que hacíamos, y varios de los chicos que pasaron por esa época, su proyecto de vida de alguna manera también se modificó y tuvo relación con las artes, con la imagen, con lo audiovisual, y de alguna manera no me era claro entender en qué momento hacía uno clic, pero simplemente con el transitar en la casa había un momento en que el rumbo de lo que uno hacía cambiaba, y con esa emoción con la que cambiaba el rumbo de uno empezaban a cambiar los de los demás. Entonces eso ha sido muy chévere para mí. Yo me he encontrado más o menos, por lo menos con unos 7 chicos que de alguna u otra manera transitaron en ese mismo proceso y que sus proyectos de vida, al igual que el mío, se modificaron profundamente con lo que sucedió en el lugar, con las personas, ¿no? Porque el lugar como lugar siempre fue un hito y siempre fue un lugar de congregación, pero creo que era la gente, era el encontrarnos, el saludarnos, el chiste. En algún momento yo siempre recordaré con mucho cariño a Fernando, porque para mí Fernando, que era el director en ese momento, era un personaje rarísimo. Y él, o sea, y era súper tosco, pero a mí me encantaba porque era como, para mí, muy sabio en sus palabras, porque cada vez que se acercaba a mí era como, ¿qué está haciendo? ¿Ya entró a estudiar? ¿Ya va a salir del colegio? ¿Y qué va a hacer? ¿Y usted dónde va a estudiar? Y yo decía, no sé. Y él me decía, ya, la necesito estudiando, necesito que esté haciendo cosas. Y él siempre fue como de esas personas que empezó a presionar mucho sobre qué iba a ser de la vida de este par de colegialas al salir. Entonces creo que eso fue muy chévere, como todo lo que implicaba el habitar ese espacio y la cotidianidad de ese recorrido. Me hablas de que llegas en el escenario del cineclub, que se vuelve también un escenario pedagógico para ti, formativo, sí, pero pues de proyección hacia la gente. Entonces te voy a hacer 2 preguntas. Uno, ¿cómo se daba para el público de ese momento las películas, las proyecciones, de qué se hablaba en los foros? ¿Cómo se vivía ese posterior a la película? Y 2, ya formalmente, ¿qué proceso empiezas a tomar en la casa o en los procesos formativos de SUBA al aire? ¿Listo? Bueno, los foros tuvieron todos sus momentos. Creo que como era un organismo tan vivo, habían días eran fabulosos donde la película era increíble, el foro salía espectacular y uno sentía que lo que había hecho era lo mejor, y habían días en los que todo era un fiasco. Y por más que uno hubiera preparado la película, hubiera leído sobre el director, hubiera hecho cualquier investigación previa, si la gente no estaba conectada con lo que había pasado, pues no había foro o no pasaban muchas cosas. Entonces creo que fue una cosa muy de energías, de estar con la gente, pero sin duda tengo momentos muy lindos de procesos que fueron muy divertidos, y también fiascos que hacen parte de esas historias y de esas anécdotas. Y en una ocasión hubo un chico, tuvimos como nuestra reunión semanal, esa semana no se pudo dar, y llegó un pelado y llega y dice, tengo una película buenísima.
no, es la que tenemos que proyectar esta semana. Y todos, bueno, ¿tuviste la película? Sí, no, la película es genial. Y todos, bueno, listo, pues, listo, hagamos la ficha, hagamos no sé qué, cha, 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 cha. Y ese día invitamos a nuestras mamás, al rector del colegio, mejor dicho, habíamos hecho una congregación nosotros a todo el mundo. Y la película se llamaba Viólame. Gaspar Noé. Sí. Y pues la película tiene un contexto muy fuerte en el que pues nosotras siendo colegialas de 12, 13 años, 14 años, y claro, en el Cineforo, como estábamos tratando de buscar como nuevas metodologías, que también fue un aprender haciendo, que creo que eso fue muy chévere, porque hubo un momento en que los fundadores, digamos Joana, Enrique, tenían como un lugar en donde nos acompañaban, pero había otro momento en donde era como, venga, háganle, si se queman pues van a aprender también desde ese hacer, ¿no? Entonces ese día invitamos a todo el mundo, la película era Viólame, se le ocurrió a este pelado hacer en el Cineforo un teatro de sombras, entonces él luego recreaba una escena de una violación y no, o sea, ese día fue fatal, creo que fue el peor día de nuestra historia en el cineclub. Y de ahí también fue a aprender, la gente se salió, una señora se salió indignada a la mitad de la película, otra se llevó a la hija porque era como que a dónde la estábamos llevando, bueno. Pero de ahí fue un momento de crisis, pero fue también entender la importancia del rigor. Porque era como, hey, no puede llegar cualquiera con cualquier cosa, tenemos que revisar, o sea, creo que fue muy lindo el proceso porque al final era aprender haciendo y construyendo juntos. Entonces después de esa de Viólame jamás nos volvió a pasar nada por el estilo y empezamos a construir otros diseños metodológicos para organizar el foro, para diseñar las preguntas. Muchas veces proponíamos cosas como por ejemplo 2 personas están al frente pero el resto está de espectador. Y en el ejercicio de espectador estoy analizando la postura del otro, las preguntas que hizo, la forma en la que se acerca al público, si estás escuchando o no a la gente, ¿no? Porque hay veces uno tiene unos lugares y se para frente a la gente y quiere que la gente diga cosas y pues la gente no está en ese mood, ¿no? Entonces era como muchas cosas de nuestra postura corporal que implicaban relacionarse con el otro, entonces como, uy, estás hablando mucho, o diste pie a esto que era una chimba y la persona cuando iba a hablar tú la cortaste o no tomaste esa idea. Entonces jugábamos un poco a estar en el público, a estar adelante. Cuando estábamos adelante, entonces también mirar ese termómetro de la gente, si la gente quiere hablar, si no. Había películas donde la gente se terminaba y salía pitada. Otras en donde se quedaban, la expectativa, creo que la webpanelita siempre lo hizo muy acogedor. Entonces generábamos eso, generábamos cosas de roles, generábamos preguntas específicas. Esas preguntas específicas también las organizábamos entre nosotros y decíamos, ¿será que sí son claras? ¿Será que sí no? También tratamos mucho de apostar a no hacer del foro como una recapitulación de la película, sino tratar de buscar hitos del director o temas que incitaran una conversación y quisiera que el espacio no nos hiciera ver como unos pseudo intelectuales que están ahí de pie, sino que al final el espacio era colaborativo, y creo que eso es lo que a mí particularmente siempre me apasionó mucho del ejercicio de construir ahí, y es que siempre era diferente, y por más que lo planeáramos, si las personas tenían cierta disposición se da de una manera y si no, no. Y casi siempre todas las variables, podríamos tener 5 variables y siempre habría una que no estaba en nuestras manos, ¿no? Y creo que eso lo hacía muy emocionante y hacía que uno sintiera nervios en el foro o que nunca se sintiera confiado de lo que iba a suceder con ese espacio. Y pues también hacíamos cosas que también era muy chévere para responder un poco tu segunda pregunta, y era empezar como el ejercicio del roadie, que organiza. Entonces era como, bueno, listo, hoy te toca revisar el video bin, que se conecte bien, que los cables se empaten, que el VHS tal, que el video bin tal, y eso era como una pequeña escuela que tocaba pasar para poder ganarse el puesto de estar en la cabina. Entonces creo que también era chévere como esas pequeñas cosas, porque en el ejercicio, aunque todo era colaborativo, las cosas te las ganabas, o sea, no llegabas de la nada a ocupar ciertos espacios, sino que construías ese hacer. Entonces de ahí fue cuando entonces más adelante Joana y Raiza nos empiezan a invitar y dicen, bueno, nosotros tenemos unos talleres de comunicación, de radio, de video, fotografía, acompáñenos.
y primero como asistentes, píllense en el taller, vean esto, y luego hacíamos como pequeños enlaces, entonces reunión de cineclub, más la reunión del taller o la planeación del taller, y desde ahí empezamos como a hacer una simbiosis que hizo que rápidamente, yo casi a los 16, 17 años ya estuviera dictando los talleres. Hice 2 con Joana y ya luego empecé sola. ¿De qué, puntualmente? Y de video. Audiovisual. Sí, dos de video, siempre estuve en la categoría del video. Hice 2 con Raiza de video, con la gorda de video. Luego me junté con Sandra, luego nos separamos y luego volvimos a trabajar juntas cuando empezamos a trabajar con niños. Bueno, pero cuéntame qué contenidos, no siempre contenidos temáticos, sino formas metodológicas se daban en esos talleres cuando tú los recibiste. Y luego cuéntame cómo fue dándose esa evolución. Tú nos dices que hubo un primer momento donde hacías un reflejo de cómo tomaste los talleres, pero fuiste construyendo tu identidad metodológica, tu forma, sí, tu lugar de enunciación. Cuéntanos ese escenario. Bueno, cuando ya recibí el primer taller, el espacio fue muy chévere porque era en... Bueno, ¿qué es? Espérate, yo echo cabeza. El primero fue en La Gaitana. Fue en La Gaitana, era un taller de fotografía y era en el Salón Comunal de La Gaitana. Entonces ahí era una lógica de estudiantes, eran chicos de colegio de República Dominicana, si no estoy mal, se llama el que queda por ahí cerca, el de La Gaitana, y el otro creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el colegio, que tiene una cosa de caballos cerca. Bueno, 2 colegios. Y ante esos 2 colegios, pues inicialmente yo dije, necesito pensar en cómo llegarle a los jóvenes. Yo era joven también. En esa época era joven. Yo también era joven, pero necesitaba tener como un lenguaje que fuera cercano. Entonces desde ahí empecé también a conectarme desde el lugar de la cercanía, del barrio, del proceso. Yo desde que llegué a Suba viví en Lombardía y luego viví en Puertas del Sol, entonces también tenía como un proceso de barrio. Tenía barrio. Entonces tenía La Gaitana, adolescentes, un espacio de la tarde, y acababa, bueno, acá hay una cosa importante que voy a contar, perdón, me devuelve mi anécdota. Cuando yo estaba con Joana, Joana se fue para Venezuela. Entonces yo quedé con el taller, pero Fernando me dijo un día, vamos a ponerle luego censura a esto. Me dijo, ¿qué hubo, malparita? ¿Ya entró a estudiar? Porque su amiga Sandra ya está en Unitec. Ella ya entró a estudiar. Entonces yo le decía a Fernando, es que yo no tengo cómo, o sea, no sé, me presenté a la Nacional y no pasé, estoy mirando qué hacer. Y él me dijo, yo no te voy a soltar ningún espacio si tú no me muestras que ya estás estudiando. Entonces yo estaba así como que sufría un montón, y en ese momento salió en la Universidad Pedagógica la licenciatura en Artes Visuales. Que en mi momento no era lo que yo quería, porque era una licenciatura y yo quería estudiar cine. Entonces yo dije como, ya chingue su madre, yo compro el PIN, me matriculo y pues ya, yo paso y le muestro a Fernando que ya pasé para que él me dé mi taller. Entonces, así fue, yo me presenté, pasé. Entonces, para este momento yo ya estoy como en segundo semestre de la universidad. Tengo este taller en La Gaitana. Entonces, acá hay una cosa que fue chévere, y es que ahí fue donde entendí que yo lo que hacía, o mi estilo, era una réplica. Cuando ya empecé a ver otras cosas del ejercicio de la universidad. Pero la universidad no me sirvió para mucho. O sea, me sirvió como para el cartón y otros procesos, pero lo que yo ya había vivido de relacionarme con la gente, de pensarme los espacios, de pensar que los espacios de creación podían trascender del salón comunal a la calle, que podríamos hacer otras cosas, surgió de la experiencia de la Casa de la Cultura. Entonces, para mí la universidad no tenía sentido si no estaba ligado a lo que yo vivía en la Casa de la Cultura.
Y por muchos semestres, casi hasta terminar la carrera, todo lo que yo hacía era un éxito innovador en la universidad, pero era a partir de la experiencia de la casa. O sea, yo decía a la universidad, a mí, ¿qué estás haciendo conmigo, pedagógica? Pero sí me dan otros lugares desde esa conciencia del hacer. Entonces, para volver a lo de lo metodológico, entonces yo dije, bueno, listo, fotografía, ¿cómo le hacemos? Es un salón comunal, no había nada, eran solo las sillas. Entonces, empezar a jugar con las ventanas, al tema de los encuadres desde diferentes lugares. Había unas cosas que hacíamos de investigación que eran muy divertidas, y era salir y buscar un objeto, no sé, o vamos a investigar sobre un banano, y nos vamos por toda la Gaitana a buscar qué sabe la gente sobre los bananos. Y casi siempre lo que empecé a organizar eran como pequeñas acciones de un intro de bienvenida, un momento de recopilar lo que había pasado en la jornada o lo que queríamos lograr en ese espacio, una acción de creación que era salir, recopilar información, tomar fotos, regresar, si se podía visualizar, y si no, ese material se construía para la siguiente clase. Eso me trajo muchos problemas, pero fue absolutamente divertido, porque en una de esas de exploración un niño quemó el tablero del salón comunal tomando unas fotografías con un encendedor. En un colegio en el Salitre, que es este colegio que queda... Sí, el colegio del Salitre, el que queda en la lomita, ajá. Sí. Terminé escapándome con esos chinos a la loma de... Al Cerro de la Conejera. Al Cerro de la Conejera, ya nos encontró un habitante de calle y yo habitante de Humedal, y yo con las cámaras, con los chinos corriendo. O sea, mi proceso era arriesgado. Pero al mismo tiempo era muy, muy chévere, porque eso es lo que hacía que los chinos se emocionaran. Entonces, como yo les decía, no, es que hubo una manifestación en el colegio, y yo, grabémosla, o pasó no sé qué en el barrio, y yo, estemos ahí. Entonces, casi siempre mi trabajo del hacer fotográfico en ese momento era siempre ir a campo. Que eso yo, cuando empecé a crear mi propio sistema, lo mezclé con cosas que pasaban con Johanna. Entonces yo decía, lo que me gusta de Johanna es su cercanía con la gente, la posibilidad de conectar. Lo que me gusta de lo que le estoy metiendo es que hacemos aventura. Y siempre di la posibilidad de que los chicos crearan lo que ellos quisieran, más allá de si estaban las normas o si era correcto. Era como de qué tema quieren hablar, y sobre ese tema construimos y creamos a partir de la fotografía o de la imagen o del audiovisual. Pero siempre fue como un detonante a que ellos construyeran sus narrativas, no las que yo quería que ellos contaran, sino las suyas. Y eso a mí me pareció chévere, porque permitía como diferentes cosas, y de alguna manera habría como la posibilidad a cacharrear, que eso es lo que me parecía a mí un hit, poder probar, poder, sí, embarrarla y construir como desde esos pedacitos que uno a veces cree que no es nada, y ahí está todo, y es como darse ese tiempo de volver a juntar y pegar. Entonces, claro, yo me metí en resto de problemas. Lo del Humedal fue terrible, cuando llegamos todos embarrados, sudados. El señor me mira, ¿cómo usted qué hizo? Y yo, ellos me dijeron que había una puertica. También nos pasó una cosa súper fuerte con Sandra, una vez que nos dieron un taller para niños en el ICBF, que creo que eso marcó nuestras vidas profundamente, y fue que íbamos allá a dictar unos talleres de video, pero los chicos tenían como unas cosas de comportamiento, porque era una casa campo que juntaba niños autistas con niños con problemas de comportamiento, agresividad, y entonces eran dos polos muy complejos, porque estaba el que estaba estresadísimo y estaba el que estaba en su mundo, y esos dos no combinaban. Entonces nosotros llegamos el primer día y una chica se tiró por la ventana, se rompió un brazo. Al siguiente día volvimos y la otra era como, mami, mire que yo tuve un bebé. Y yo, sí, que mire que tuve, y así como, mire mi cesárea. Tuvimos días en que salíamos llorando mal. Tuvimos como muchos procesos, y también ahí volvimos a entender que no siempre, porque hubiéramos estado en el proceso comunitario o porque hubiéramos vivido varias cosas, estábamos capacitadas para estar en todos los lugares. Que eso fue algo también muy chévere, de luego volvernos a pensar en cómo fortalecer eso que ya hemos vivido acá con otros saberes, porque el tema del bienestar familiar fue terrible. ¿Cómo se da ese fortalecimiento que acabas de enunciar? Cuando tú coges, ya nos das un panorama cronológico, llamémoslo así, o bueno, evolutivo más que cronológico, de tu quehacer en el escenario pedagógico desde la comunicación y fundamentalmente desde el audiovisual y la fotografía. Pero llegas a un punto donde
todo ese trasecar, a pesar de que es fundamental en tu intimidad y en tu formación personal, necesita algo más. ¿Cómo se da ese necesito algo más y desde dónde empiezas a tomar? Sin duda fue ahí en el bienestar familiar. Ese necesito algo más se dio porque el proceso fue muy difícil, porque no teníamos la madurez psicológica para enfrentar un grupo como el que teníamos, y porque al final, pues lo que digo, por más que se la sepa uno todas, no siempre está ahí. Creo que ahí sí la universidad volvió a abrazarla, porque yo hubo un tiempo en que era como, yo vengo acá, notas y chao, porque mi vida está en otro lado. Pero sí ya hubo un momento en que pensé a indagar un poco más sobre la pedagogía profundamente, o sobre las relaciones, sobre cosas de psicología también. Y empecé a buscar información sobre cómo poder abordar ciertas cosas. También empecé a especializarme en cierto tipo de público, digamos, a quienes generaba los talleres y con qué condiciones, porque hay veces cuando uno tenía una herramienta como que la aplicaba para todos, pero no para todos sirve igual. Entonces digamos que ahí yo empecé a centrarme un poco más en el trabajo con los niños, y ya luego más adelante me metí en un rollo de primera infancia, pero empecé a buscar cómo poder abordar a cada público en general. Y claro, ahí la universidad, también lo que pasaba con nuestras vidas en ese momento, nos dio como lugares específicos para entender no cómo manejarlo, sino en dónde no estar, si no tienes ciertas herramientas, como por ejemplo eso, o sea, tener 19 años y estar trabajando en el ICBF en un lugar especial, con unas condiciones especiales, sin tener un sustento académico que te permita tramitar lo que sucede ahí, pues es como esas cosas que uno dice, no lo puedo volver a hacer, porque nosotras llegamos a ese lugar para dictar un taller de video y salimos de ese lugar creyendo que podíamos cambiar las vidas de esos niños. Y eso implicó muchos problemas, porque cuando yo iba, una chica, que nunca me olvidaré de eso, ella me dijo, mami, préstame tu chaqueta es muy bonita. Y yo le dije, bueno, pues yo te la presto. Ella me dijo, yo te la entrego a los 8 días. Yo le dejé mi chaqueta, y cuando regresamos a los 8 días, esa niña estaba absolutamente golpeada, mal, y llegó al salón de la clase con un pedacito de mi chaqueta. Y toda la semana había sido una batalla campal por la chaqueta. O sea, la chaqueta había sido un objeto de discordia, de mostrar favoritismos, de ella luchar porque ella tenía la chaqueta de la profe, las demás por quitarse. O sea, generé todo un caos en un proceso de vida de esa niña que ya era bastante fuerte por defender un objeto que para mí era como, no te preocupes, yo tengo mi chaqueta, ¿no? Y luego entonces empezamos con cosas como llevarles comida, tratar de visitar, o sea, empezamos a meternos en un lugar que no teníamos cómo poderlo abordar, hasta que al final las dos dijimos, no podemos seguir acá, o sea, no tenemos cómo hacerlo, y nos está jodiendo, o sea, salíamos llorando, salíamos súper mal de ese espacio. Hicimos un material visual hermosísimo y fue como muy lindo para las condiciones que teníamos en ese lugar, pero los chicos no se podían, el material no se podía proyectar, que las imágenes por la seguridad no se podía ver. Entonces hicimos un acto de rebeldía y fue como ponerle alguna capa al video, pero sí lo mostramos en ciertos lugares, denunciamos cosas que pasaban allá. Entonces creo que tuvo como muchos matices esa experiencia, pero sin duda uno muchas veces abre puertas que no sabe cómo manejar, y que uno cree que con una palabra, que con una expresión o con algo que parece inofensivo puedes abrir una herida profundísima en otra persona y ni siquiera darte cuenta. Y creo que eso es súper importante en los procesos del barrio, de la comunidad, y lo que uno hace, porque al final yo no solo voy por un saber, o sea, yo no solo iba a explicarles cómo era la cámara y cómo era el encuadre, sino yo estaba compartiendo mis procesos de vida con ellos, y mucho de lo que yo hiciera o dijera podía ser un referente para ellos. Entonces eso era muy, muy complejo. De ahí entonces yo después dije, tengo que dejar de ser tan alegre, porque yo siempre he sido muy chicharachera, siempre he sido como muy abierta, pero también he entendido que hay momentos en donde hay que pues poner unas pautas, ser riguroso, tener como ciertos cuidados en el ejercicio para que eso que esté sucediendo
pues tenga como más potencia. Una vez me pasó, eso ya fue en otro año, en San Pedro, que es de esas cosas que me dice, oye Andrea, estábamos en un taller de video y yo necesitaba cortar un cartón porque iba a ser como una ventana para jugar con lo del encuadre, y me di la espalda a los chicos y les dije, necesito unas tijeras pero no tengo, ¿alguien tiene algún arma cortopunzante o algo que se le parezca para cortar esto? Y cuando yo me doy la vuelta, en la mesa estaba todo tipo de artefacto y yo decía, marica. Y yo, bueno, entonces yo decía, ¿cómo soluciono esta vuelta? Y yo, bueno, empezamos a escoger cuál es la menos peligrosa. Y entonces los chicos, bueno, esta. Y yo, ¿y cuál está menos oxidada? Y ellos, bueno, esta. Y yo, ¿y cuál es? Y ya de ahí la clase jamás fue de encuadre. Pero fue una oportunidad para establecer un lugar de comunicación y de confianza con los chinos. Tanto que al final ya los chinos como que todo bien. O sea, como que al final muchas veces más allá del taller es la experiencia que vives en ese espacio. Pero creo que eso es un tema más de intuición que se va logrando con el trabajo con el otro, más que en algún escenario pues como que uno vaya a estudiarlo, ¿no? Pero me pasó muchas cosas así, o sea, ese día de las armas cortopunzantes fue un hit, porque al final salimos después hablando de, uy, hagamos un video sobre las armas y cómo cuidarse, o hagamos sobre no sé qué, y ya eran otro tipo de historias que surgían a partir de ese encuentro con los chinos. Bueno, ese es tu escenario formativo, formativo y ya de proyección pedagógica. También desde tu influencia, pues desde tu pregrado. ¿Cuándo y cómo se da el ejercicio de lo compositivo? En este momento te encuentras desarrollando una maestría donde haces un ejercicio de composición fotográfica, donde implementas diferentes escenarios de la fotografía, donde hay una juxtaposición de imágenes, hay una lectura de una temporalidad a partir de la imagen. ¿Cuándo empieza a ver ese escenario de las inquietudes compositivas, desde lo estético, desde lo cognitivo también? Pues creo que no hace mucho. Acá hay una cosa, acá hay un quiebre importante, amigos. Hay un giro en mi historia. Yo siempre me vi como docente. O sea, siempre me ha interesado la imagen, siempre he cacharreado con cosas, siempre el tema de cuidar, de guardar archivos, de tener, eso siempre ha estado presente en mí. Y el evocar el recuerdo de las cosas me parece como estas sensaciones súper bonitas, porque es como que en una sola imagen, por ejemplo esta imagen que está acá, con solo verla, yo me devuelvo en espacio-tiempo a ese lugar y puedo hasta recordar la sensación que había en mí ahí, ¿no? Y eso está cargado en una sola imagen, en un pedazo de papel. Y eso a mí siempre me ha inquietado. Pero algo que generó un choque en mí y que de hecho yo lo reflexiono mucho ahorita que estoy en este proceso de la maestría y que estoy volviendo a la pedagógica como un lugar que me cuestiona mucho, es que cuando yo estaba en la Casa de la Cultura, para mí el lugar de la docencia y la creación estaban de la mano. O sea, uno transitaba de aquí para allá fácilmente. Cuando yo entro a la universidad, entro en un momento en donde hay una crisis en la educación, en donde la concepción del artista y el docente no combinan. O sea, o tú eres artista o eres docente, pero no puedes hacer las dos cosas. Entonces, en ese momento yo entré en un choque y para mí era muchísimo más fácil el tema de la docencia y venía haciendo como un trabajo desde ahí. Entonces yo por mucho tiempo me encasillé en que lo que yo era docente. Ese era mi lugar. Y ahí maravillosamente llegó a Lidartes, al proyecto más loco en el que he trabajado en mi vida, pero el más apasionante también, y es hacer arte para bebés. Primera infancia. Cuando entro, en ese momento se llamaba Tejedores de Vida, ahora se llama Nidos, ahí duré 8 años, pero cuando entró ahí, entró en crisis. Bueno, veníamos hablando hay una transición, entre la persona que llegó, el ser que llegó a la chimenea, transitó por los procesos de formación, luego se dedicó a la docencia, pero llega un momento en donde hay un escenario de lo creativo, de lo compositivo. Nos hablabas de que en el escenario de la Casa de la Cultura, el escenario pedagógico y el escenario creativo o artístico van de la mano, se entrecruzan, se entrelazan, se separan, vuelven, pero que en el escenario de la universidad pedagógica tú debes definir entre ser docente y ser artista.
Ahí ese ya- momento, ¿no? Sí, Y en ese- ahorita tienen sí. un pensamiento diferente. Pero... En el momento en que tomas la licenciatura en artes visuales, que creo que fue la primera promoción, si no estoy mal, Yo soy de la tercera. la tercera. La tercera, pero igual un año y medio. O sea, la tercera y la primera éramos casi lo mismo, porque estaba la licenciatura creándose, entonces veíamos clases muy similares. Bueno, digamos que era esa construcción de la carrera, pero evidentemente estaba muy fuerte el tema de o docente o artista. Y así me gradué, o sea, me gradué diciendo soy docente. Además, porque como el enfoque de la universidad está más en la pedagogía, pues básicamente era muy raro ser artista visual. Porque la expectativa para la gente era que era una realizadora audiovisual. Entonces era o era video, o sea, o hacía video, o hacía fotografía, o sabía algo de lo audiovisual. Y yo decía, no, a mí no me enseñaron nada de eso. Lo que yo sé lo aprendí en la Casa de la Cultura y sabía como de muchas cosas de las artes, pero en pinceladas, porque era como que sé un poquito de pintura, pero no. Sé un poquito de dibujo, pero no. Sé enseñar, pero no. Entonces era una cosa que me tuvo en conflicto mucho tiempo. Entró a Nidos y ahí me enfrentó durísimo al ejercicio de la creación, pero sobre todo no por la incapacidad que tuviera para hacerlo, sino porque no me creía que pudiera hacerlo. Entonces en mi discurso era muy complejo el hacer, porque tenía como unas herramientas pero nunca me creí la historia. Para hacerte la narrativa corta, más o menos en el 2000, por ahí 7, dije, ¿por qué no puedo hacer las dos cosas? ¿O por qué no puedo hacer más cosas? O sea, ¿qué es lo que me empieza a cohibir del hacer? Y también pensando en la lógica de la primera infancia, de los niños, del jugar, del disfrute, del explorar, pues básicamente el niño también se permite eso. O sea, transitar libremente de un lugar a otro, y es uno el que se pone las casillas, ¿no? Entonces desde ahí empecé a sentir que podía ser un artista, pero que también podía ser docente, pero que también podía investigar. Y ahí, cuando se juntan esos tres lugares, creo algo que se llama madrigueras misteriosas, que es un concepto de espacios de juego desde la toma del espacio público como un lugar para jugar. Y desde ahí empiezo a concibirme en un lugar desde artista. Y desde esa lógica del artista, la imagen siempre ha estado muy presente. Entonces desde ahí como que podría decir que empecé a sentir que ese discurso, mentiras, mucho más allá, porque yo 2008, 11, mentiras, por ahí 2014 o 15, empecé a trabajar más desde ahí, desde ese tema de la imagen y de jugar con la imagen, que era lo que pasaba mucho, ya que tengo el recuerdo de la ampliadora. Era lo que pasaba mucho cuando uno revelaba, ¿no? Digamos que esos primeros juegos de revelado estaban en tener la ampliadora, tener el papel y empezar a jugar con capas, con lo que pones, con lo que quieres que aparezca en esa imagen que estás creando, y luego empezar a jugar con esas composiciones, ¿no? Entonces creo que fue desde ahí. Y incluso yo, cuando me gradué de la universidad, el trabajo que hice para la universidad tenía que ver con la Casa de la Cultura. Y yo pensaba en recopilar como esa memoria y lo que habíamos vivido y lo que se había perdido. Y de ahí quería entender justo por qué la gente cambiaba su proyecto de vida con su paso por la Casa de la Cultura. Y ya luego, cuando llego ahorita a la maestría, que les decía hace un rato que entro en crisis un poco con la pedagógica, porque regreso 10 años después y está igual. Su manera de pensamiento es muy similar. Hay muchas cosas en las que siento que la universidad no está acorde a lo que está pasando hoy en día, pero bueno, hace parte de esos espacios académicos y el poder estar ahí para interpelarlos. Entonces creo que pues está chévere. Y dentro de este proceso de la maestría, entonces empiezo a sentir que ay, es que esto es mucha información, yo hablo mucho, perdón, Vicente, pero empiezo a sentir varias cosas que son importantes. Una, que empiezo desde lo audiovisual, me voy a la docencia. En la docencia dejo lo audiovisual un poco, luego trabajo con primera infancia
empiezo a meterme más desde las artes plásticas y desde otros lugares de la corporeidad y del hacer, pero hacia el año pasado, en agosto, tengo otro giro importante en mi vida, y es que entro profundamente a trabajar con las artes escénicas, que no es mi campo disciplinar y que me pone en jaque un montón con el tema del hacer y del cuerpo. Y también entender que el cuerpo estaba presente en todo lo que hacía, incluso cuando también hablaba de la imagen había cuerpo, ¿no? Y en esos otros lugares del territorio había cuerpo. Entonces, cuando entro en lo escénico, pues entro otra vez en crisis porque es un lugar que no conozco, pero también empiezo a darme cuenta que eso que no conozco, aunque no es mi área disciplinar, también traía herramientas ya de lo otro que había hecho que me permitía poder trabajar o entender desde la composición, desde la imagen escénica y desde otros lugares cómo esa mirada mía podía aportar a lo escénico. Entonces ahí es donde empiezo como a tambalear un poco, que eso te estoy hablando del año pasado, lo que sucedió, y empiezo a sentir que ahora estoy transitando otros lugares, y esos otros lugares están en el centro, específicamente en el teatro, específicamente en esa calle de la 22 y la 23, y empiezo con un tema de sentir que las paredes o los lugares tienen historias también que nosotros olvidamos, y que quisiera empezar a escarbar sobre eso que cuentan o eso invisible que está ahí esperando a que alguien lo encuentre, ¿no? Y ahí empiezo con ese deseo de la imagen, y sobre todo la imagen instantánea me gusta mucho. Ese ejercicio de esta imagen latente que no está, pero sí está, y que te empieza a contar cosas, empieza a ser lo que me inquieta, y desde ahí empiezo a jugar con este tema de la composición, y un poco desde esa recopilación histórica de un lugar que es de tránsito y que tiene vital importancia en la ciudad, como es la séptima y la 22 y la 23. Pero pues, para llegar ahí me costó muchos años de no creerme el cuento, hasta que al final empecé a construir y a hacer, y también a reconocer que se había hecho, porque varias cosas de las que suceden también es que casi siempre crees que lo que vale es lo que está avalado, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera también reconocer que había un proceso mucho más profundo de lo que había vivido, que me daba herramientas y que me permitía ser esa Andrea que antes estaba feliz escapándose con los chinos al humedal, estaba ahí todavía viva, ¿no? En la acción. Uh-huh. Y desde ahí entonces empecé este lugar de creación en el que estoy ahorita, que me pone en reto porque obviamente necesito también pasarlo por el cuerpo, que no es solo un cuerpo histórico, digamos, en lo que yo veo en las estructuras, en la gente, en los otros, sino lo que pasa con mi mismo cuerpo. Entonces, comprender eso que te decía a lo largo de lo que hemos hablado, como que Joana fue fundamental, que la Casa de la Cultura determinó mi proyecto de vida, que mi hacer pedagógico tiene un estilo que fui encontrando, la imagen, lo escénico, el territorio, el cuerpo, fueron como cosas que ya en una retrospectiva he ido entendiendo que pasaron a través de mí y que fueron construyendo esa noción de lo que hoy Andrea está haciendo y diciendo en este Suba al Aire. Vamos a un momento que acabas de enunciar que me parece bien importante en el escenario compositivo y pedagógico, y es las madrigueras misteriosas y el juego en el espacio público como un espacio consentido, no un lugar de tránsito. ¿Puedes profundizarnos un poquito en qué consistían estas madrigueras misteriosas? Las madrigueras básicamente es una estructura que es modular, que es sencilla de instalar, de armar, y lo que busca es resignificar los lugares, sobre todo los parques, como espacios de juego. Entonces la lógica de la madriguera es que es un tipi, es una chocita, pero tiene la posibilidad de que el niño se sienta en refugio, porque puede esconderse dentro de él, pero como no tienen los laterales, está abierto, entonces es de tránsito. Pero algo fundamental que tienen las madrigueras es un juego, un poco de remake, y es que las madrigueras están construidos con objetos no convencionales para un niño contemporáneo. Es decir, buscamos objetos como un teléfono de disco, como un joystick, como el Atari, como la agenda, diferentes objetos que para la persona que va a un parque con su hijo, digamos Vicente con su hijo, Vicente recuerda el teléfono de disco y dice, oh, cuando yo era niño en mi casa de mi abuela había un teléfono de disco.
Martín ve el teléfono y dice cómo se utiliza este objeto extraño, ¿no? Entonces la idea era generar un intercambio intergeneracional a partir de la experiencia. Entonces para la familia es un recuerdo, para el niño es una novedad. Y desde ahí lo que hicimos fue coger nuestras chocitas, que son 4, es como se me olvidó, como pobladito, un poblado de madrigueras, son 4 madrigueras. Las instalábamos en los parques con diferentes objetos musicales, de lectura, de exploración como plástica, y algunos objetos que son como unas cajas sensoriales donde estaban estas posibilidades de juego. Simplemente las instalábamos en el espacio público y dejábamos que pasaran cosas como que automáticamente en menos de una hora el parque estaba desocupado y las madrigueras estaban llenas, ¿no? Porque los niños necesitan otras cosas, porque se aburren rápidamente, porque la oferta del rodadero y el columpio ya no satisface lo que los niños necesitan. Y desde ahí entonces el proceso de construcción colaborativa era un hit, porque entonces había niños que veían el teléfono de disco y ponían sus deditos en cada uno de los huequitos intentando hacer el ejercicio táctil. Y podrían pasar por lo menos 1 o 2 minutos hasta que comprendían que el teléfono giraba y se devolvía, y eso era como no puede ser, ¿no? Y de ahí entonces yo ya llamaba a alguien, al otro lado me contestaban y desde ahí se generaban estos espacios de juego. Con este concepto de madrigueras pues tuvimos la oportunidad de estar en pueblos de Cundinamarca, hemos estado en diferentes localidades, hemos hecho cosas internacionales, hemos estado en una cosa súper bonita, que es una alianza con una entidad que se llama Casa de Infancia y con la Bernard Barlir, que es una fundación que está pensada en el urbanismo táctico, que es un tema de cómo están hechas las ciudades, y ellos consideran que las ciudades deben estar diseñadas según el pensamiento de los niños y a la altura de los niños. Entonces ellos se piensan diseños arquitectónicos para las ciudades en donde la altura promedio sea la de un niño de 3 años, que son 90 centímetros, ¿no? Y desde ahí pues todo el tema de que si la ciudad es habitable para el niño, pues es habitable para todos, y pues desde ahí empezamos como un proceso de creación bien bonito desde ese lugar de las madrigueras. Cuando nacieron yo dije, ay, sí soy un artista, si hago cosas, pero pues era una bobada, porque lo que les digo, o sea, eso surgió porque todo lo demás existió. Si no hubiera pasado, pero es un proyecto bien bonito, además porque al final cuando uno era niño uno pasaba de casa en casa, o sea, uno iba y tomaba jugo de guayaba donde la vecina, se raspaba donde el otro, cuando eran las 9 y no lo encontraban, iban y golpeaban donde tal vecino y ya sabían que uno estaba ahí, ¿no? Y ya ahorita el niño no tiene espacio público. El niño está en su apartamento, está en su casa, todos están en su casa jugando o solos o con la pantalla, pero ese espacio, el parque es de juguete, o el parque ya no es un lugar para disfrutar, ¿no? Entonces la idea de esta propuesta es eso, salir a la calle, volvernos a tomar la calle y volver a sentirse en la confianza de estar en la calle, porque la calle se volvió peligrosa. La noción de la calle, ¿no? Claro, sí, la idea de la calle es como peligro a toda hora, peligro, inseguridad, ansiedad. Entonces eso genera que los espacios para habitar sea un pequeño cubículo. Pues de hecho hace parte. ¿En qué sentido? En que toda esta memoria que estamos buscando recopilar, refrescar, compartir sobre todo, pues realmente la va a quedar es a ellos. Claro. La apuesta es para ellos, y pues qué lindo lo de las madrigueras, porque pues es una inquietud fundamental. La obra, para mí toda obra que se haga en este presente está dirigida hacia ellos, toda acción, y debe ser pensado que nuestro habitar debe ser en función de ellos, o al menos así lo percibo. Para cerrar, Andrea, y no un cierre puntual, porque en algún momento nos reuniremos con Sandra, con Giovanna, en una entrevista ya colectiva. No, además nos tenemos pendientes una cita, amigos. Llevamos años diciendo que vamos a hacer un encuentro donde nos vamos a ver y nunca sucede. Ahí se va a dar. Pregunta: ¿Suba para Andrea, Andrea para Suba? Todo. De hecho me sé el himno, se los canto. No, todo. O sea, realmente yo no me concibo
sí, en la localidad. Y para mí eso fue muy importante porque de verdad yo me sabía el himno, estaba como pendiente, siempre que iba a los lugares todo el mundo decía, uy, bien subo, y yo sí, que, o sea, como siempre con un arraigo muy fuerte porque acá fue donde se construyó como esa lógica del hacer y del hacer con la gente, que es lo que para mí es súper, súper importante. Entonces, ¿no? Suba todo. ¿Y tú hacia Suba? Hacia Suba tengo dos sensaciones, yo no sé si esto vaya a salir o se edite. O si sea peligroso. Ah, mentiras. Yo hacía Suba todo, pero yo tuve un desenamoramiento fuerte del proceso. Y Bueno. lo tuve con la última ejecución de Núcleos de Desarrollo Cultural. Cuéntanos. Ahí pasaron varias cosas. Uno, todo este proceso que yo te contaba de la chimenea, de la panela, de la fotocopia, de todo lo que hacíamos, siempre salió de nuestro bolsillo, siempre, o sea, siempre. Nosotros pusimos todo o sea, ahorrábamos de las 11 para sacar la fotocopia, ¿no? Y hubo un momento en que en un año encontramos como los recursos que daba la Junta Administradora Local y que daba la Secretaría de Cultura para el mantenimiento del cineclub, y las cifras, o sea, las cifras eran como sin que, no sé, voy a especular, hay 3 millones de pesos para fotocopias y yo estoy dando de mis 11 para... claro, después yo entendí que había unos procesos administrativos que hacían que pues una cosa se tapara con otra y pues nunca tuvimos una buena administración real de lo que sucedía en la casa, pero para mí sí fue como un desencanto ver que en alguna manera pues fue lindo, pero quitándole el amor se aprovechaba mucho el proceso que uno hacía. Porque uno iba y entregaba todo, lo daba todo, hacía todo, entregaba todo con resto de amor. Y en esas filigranas administrativas habían resto de vainas que eran muy... como sospechosas, por no decir que... No me atrevería a decir que no eran las correctas en su momento, porque no sé qué pasaba en las cabezas de las personas. Pero para mí sí fue fuerte como reconocer que habían unos ingresos para el cineclub que nunca llegaban al cineclub, ¿no? Claro, yo entendía que había una luz, que había un agua que pagar, que ciertas cosas, yo decía, pues pucha, o sea, es las 11 de una colegiala, o si no me entender, o sea, es como hasta qué punto ese ejercicio del uno dar y compartir tenía como ese sentido de lo comunitario y de lo bonito de forjar un proceso, y hasta qué punto era ya como una aprovechada de lo administrativo para decir fresco porque estos chinos están reentregados, todo bien, con esta plata hagamos esto, con esta plata hagamos esto. Entonces esa fue una primera fractura, pero de esa me recuperé, yo seguí trabajando en la localidad. Pero en mi último núcleos hubo una vaina re rara porque habían siempre unas tensiones invisibles, esto da para otro capítulo. Yo llegué al cineclub, pero a mí, no sé, a mí me enseñaron un odio hacia la emisora. Y uno no sabía por qué. Entonces al final, uno decía, es que nosotros somos chimenea. No, es que nosotros somos Suba al aire. Y uno era como unos rayos que eran heredados, porque uno no sabía por qué ellos habían peleado. Pero a mí me caía bien Fabián, a mí me caía bien Diego, o sea, como que... Y al final, con los años, uno era como, todo bien, pues ya construyamos juntos. Pero siempre había como unas tensiones. Y lo mismo pasaba entre casas. Entonces, nosotros somos los de Suba, nosotros somos los del Rincón, nosotros somos los de UNSA. Y en esa lógica, en la última versión de Núcleos, fue administrada por William Patiño y Mónica... No me acuerdo cómo se llamaba, Mónica. Que era de Rincón también. Y con ellos tuve un problema terrible porque en esa época salió un rollo de que Fernando se había robado una plata, pero Fernando no se había robado esa plata, y empezaron a generar todo un montón de tensiones. Y como yo era del combo de Suba, terminamos en unas discusiones, y cuando le pagaron a todos, a mí me llamaron a la casa, le pagaron a todos y a mí no. Después de que yo había visto cómo le entregaba la plata a todos. Entonces yo decía, ¿para qué me citas? O sea, si mi recurso no está, porque tengo que ver cómo le dan el de los demás, o sea, eso no está chévere. Y entonces ya no, es que no nos alcanza, es que no sé qué, y yo le dije, qué pena contigo, pero yo hice mi labor, trabajé, cumplí, la. Y bueno, ese día armé un escándalo, además había citado un resto de gente para pagar, yo gritaba en esa puerta como, ¿me pagas mi plata? Y bueno, fue todo un mierdero hasta que al final de tanto escándalo que hice, me dieron como la plata de ese mes. Pero todo era por eso, porque que tú estás del lado de yo no sé quién. Entonces yo decía, qué feo eso, porque al final lo que yo sentí fue que al final jugaban con uno un poquito, ¿no? Entonces esa sensación más la de esa vez que encontramos ese documento fue como,
qué fuerte esto, porque al final querer ganarse una licitación de un proyecto, de un proceso que hace cosas tan bonitas con la gente y la comunidad, puede perderse solo por el manejo administrativo de cara a la alcaldía local o a los recursos. Y pues en esa época ya estaba súper fuerte que todos se los ganaban los mismos, bueno, como el tema de la democratización de los recursos y demás. Entonces yo salí ese año como Pepa Guamo de la Casa de la Cultura, como ofendida, o sea, hasta triste, porque yo decía, les entregué 15 años de mi vida y ustedes acá me vienen a tratar mal. Pero era re loco porque en esa época ya no había nadie de la casa, o sea, la casa era como la cáscara del huevo, porque todos los que estaban eran de la casa de Rincón. Entonces fue como una época así como muy extraña hacia el cierre de su ejecución. Y ya luego emigré para Engativá y bueno, allá fue otra chocoaventura muy, muy divertida.